Conocer bien los dispositivos que vamos a conectar al bloque de salida de un PLC nos va a ayudar a nosotros a elegir correctamente ese PLC que necesitamos para nuestro proyecto. Ahora, si ya tienes ese PLC instalado, ya está funcionando en ese tablero eléctrico, también te va a servir esta información para conocer qué dispositivos debes conectar allí y por qué ya están conectados los dispositivos que hacen vida en ese proyecto. Esta breve explicación debemos conocerla con precisión porque así vamos a poder comprar, adquirir todos esos dispositivos que vamos a poder utilizar correctamente con el PLC correspondiente. Ahora lo que te estoy mostrando es la diferencia específicamente entre salidas a relé y salida a transistor. Ahora lo que te estoy mostrando son las salidas a relé. Las salidas a relé específicamente dentro del PLC, una vez que nosotros realicemos la programación, el PLC va a energizar la bobina correspondiente. Dentro de esa bobina correspondiente vamos a tener asociado un contacto. Ese es el contacto, en ejemplo, estamos viendo que es la salida Q1, pero puede ser cualquier salida. Ese contacto va a cerrar e inmediatamente nosotros vamos a dirigir ese contacto a una bobina para comenzar a realizar cualquier acción en el campo. Dentro de ese contacto ya estamos conociendo que podemos utilizar tanto alimentación alterna como alimentación directa. Estamos indicando aquí que la salida de relé generalmente es utilizada para cargas on-off. Dentro de estas cargas nosotros podemos tener solenoides, contactores, relé, porque simplemente son elementos que necesitan un nivel alto de voltaje para energizarse y un nivel bajo para desenergizarse. Estamos representando aquí muy sencillo el PLC con el contacto asociado, la bobina que estamos energizando y simplemente cerrando el circuito allí con el neutro o con un negativo de acuerdo al tipo de alimentación que nosotros estemos utilizando en una salida a relé. Aquí estamos indicando que debemos recordar que la teoría nos dice que esta salida a relé presenta desgaste mecánico, pero te puedo asegurar que en la práctica es bastante difícil que estos dispositivos o esta salida se dañe, al menos que las estemos utilizando de manera incorrecta. Pero generalmente es difícil que se presente ese daño con el tiempo y obviamente estos dispositivos siempre están instalados en una zona en donde debe estar bien protegido, ¿ok? Pero bueno, la teoría nos dice que presenta desgaste mecánico, efectivamente es así y debemos tomarlo en cuenta. Vamos a ver ahora qué sucede con las salidas a transistor. Con las salidas a transistor, lo único que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí vamos a tener que conectar un elemento que emplee señal directa. En este caso, generalmente vamos a tener una salida a 24 voltios DC. Estamos indicando que aquí debemos ver cuál es la configuración que ya viene de fábrica en nuestro PLC, que puede ser tanto source como sin, o simplemente que vamos a utilizar un positivo como polo común o un negativo como polo común. Eso lo vamos a ampliar más adelante, pero aquí es importante que tengamos eso en cuenta. Es muy sencillo, simplemente vas a conectar un positivo o un negativo de acuerdo a la configuración que te diga el manual del PLC. Pero aquí hay un punto importante. Nosotros podemos sencillamente conectar un dispositivo que emplee señal 24 voltios DC, conectamos nuestra bobina y vamos a estar realizando una activación muy normal, muy común, muy parecida a lo que hicimos en la salida de relé. Aquí te lo estoy mostrando en donde efectivamente si estamos utilizando la salida o la bobina de 24 voltios DC, el contacto asociado, asumiendo que ese es un relé, va a estar energizando aquí, por ejemplo, puede ser la bobina de otro relé. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esa señal es una señal pulsante en donde estamos activando, bien sea en un alto para energizar a nuestro relé y en una señal baja para desenergizarlo. Pero ahora estamos viendo dos recuadros en donde estamos indicando que también podemos utilizar un relé de estado sólido o aquí en este caso un motor paso a paso, en donde ya vamos a estar utilizando alta frecuencia. Ya no podemos estar utilizando directamente este contacto asociado a la bobina de un relé como te lo estoy mostrando. Aquí directamente a la salida del PLC vamos a estar conectando la bobina de estos equipos que son 100% electrónicos y ya vamos a estar empleando lo que es alta frecuencia. Sí, para nosotros ya utilizar un elemento como un relé de estado sólido o un motor paso a paso en donde no vamos a estar utilizando señales on-off, ahí ya necesitamos señales de alta frecuencia que generalmente se manejan por los kilohertz.
Y aquí es que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a utilizar un PLC con salida a transistor. Ojo con eso. Si vas a emplear un dispositivo que necesita alta frecuencia o necesita pulsos seguidos, tú tienes que comprar o adquirir un dispositivo PLC con salida a transistor. Con salida a relé no te va a funcionar. Ahora, si únicamente vas a estar alimentando de manera continua un dispositivo y desenergizándolo también, ahí simplemente con una salida de relé va a ser más que suficiente. Por esta diferencia ya debes orientarte al momento de elegir el PLC para un proyecto en particular. Ahora, si ya los PLC están instalados en donde estás trabajando, bueno, sencillamente te va a tocar investigar el por qué están en esos dispositivos ahí conectados. Y si el día de mañana se necesita mejorar o conectar otro nuevo dispositivo, entonces ya sabes por dónde tienes que comenzar a averiguar cuál es el tipo de salida que se está empleando en ese dispositivo y empezar a investigar para elegir ese equipo que necesitas o ese dispositivo que necesita conectar al bloque de salida de tu PLC. Generalmente cuando estamos hablando de PLC modulares o PLC de alta gama, la gran mayoría ya viene con salida a transistor y allí ya te estoy ahorrando un paso porque sí te va a servir utilizar ese motor paso a paso, un relé estable sólido en donde vas a utilizar sí o sí alta frecuencia. Espero que te haya ayudado este video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Antes de finalizar el video, no quiero que te confundas cuando estamos hablando de alta frecuencia en relación a este dispositivo relé de estado sólido. Este dispositivo podemos verlo muy común en aquellas aplicaciones en donde se está controlando temperatura mediante un pirómetro o controlador de temperatura, en donde obviamente se programa lo que es la configuración PID y aquí vamos a tener una oscilación muy rápida en lo que es la salida de ese dispositivo. Y mediante esa salida obviamente se está controlando la bobina de este relé de estado sólido y él por unos contactos obviamente al relé está controlando lo que es la activación de estas resistencias. Obviamente aquí no vamos a tener desgaste mecánico porque la conmutación es 100% electrónica. Ahora, si tú quieres realizar un control de temperatura a lazo cerrado, pero con un contactor, obviamente lo puedes hacer sin ningún problema, pero no vas a poder configurar lo que es la aplicación PID, sino sencillamente un control de temperatura on-off, en donde lo que tienes que estudiar es el ciclo de histéresis, el rango máximo, el rango mínimo en donde quieres que se mantenga el sistema y sencillamente vas a tener una configuración exitosa. Entonces, ojo con eso, cuando estábamos hablando de relé de estado sólido, no necesariamente vas a tener que utilizar alta frecuencia, pero sí, ya tienes ese comodín si es que lo vayas a necesitar a futuro. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, toda esta teoría y todas estas aplicaciones lo vamos a estar llevando a cabo en nuestra capacitación sobre automatismos industriales, en donde vamos a trabajar con encoder, motores paso a paso, con estos dispositivos. Y desde cero, donde vamos a estar destacando temas desde que se instala un PLC hasta el punto en donde se lleva a cabo proyectos en donde sí o sí tenemos que tomar en cuenta estas señales y saber cómo las vamos a instalar en campo, ¿sí? Entonces próximamente vamos a estar anunciando la fecha para esa capacitación, así que está atento.